Hola mis queridos y mis queridas cáncer, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Hay mensajes importantes para este día de hoy. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida cáncer. Vamos a ver qué te dicen el día de hoy, tus guías espirituales. Si hay algo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Bueno, te dicen que aquella duda, aquella incertidumbre que tú has tenido desde hace algún tiempo, te vas a dar cuenta de absolutamente todo. Te dicen, esclarecerás el enigma, la duda, aquel asunto, embrollo que hasta ahora no has obtenido respuesta, viene muy seguramente para ti. Y esto va a ir ligado con ciertas situaciones que tú habías estado esperando que se solucionaran. Eh, y en todo esto habrá castigo, pero también habrá reconciliación. Habrá como no digamos enfrentamiento ni pelea, sino como un destape de muchas cosas que tú has estado queriendo saber desde hace algún tiempo y, y que tal vez te van a causar cierta rabia o cierto ira o desconcierto o desilusión de cierta persona o de ciertas personas, pero que a la larga va a ser lo mejor. Porque, mira, se van a aclarar tantas cosas porque es que ha estado en tu vida como una situación en pausa, eh, digámoslo así de esa manera, en pausa por esto que tú habías estado queriendo saber y no te enterabas. Y la verdad es que al comienzo como que te va a parecer que las cosas no funcionan o como que no están siendo como deberían ser, pero a la larga yo te digo que el saber todo esto va a ser lo mejor para ti y para la otra parte también. Luego de esto te vas a sentir tú liberado, liberada, no solamente de la incertidumbre que te estaba causando todo eso, sino también como que cierta relación se restablece en medio de todo. Viene como un borrón y cuenta nueva en la situación que tú habías estado esperando que se solucionara. Tal vez habías estado aplazando tú o la otra persona habían estado aplazando mucho la solución de esta dificultad. También te dicen que actúes con justicia, que dejes que las cosas evolucionen por sí solas. Tú no te empeñes tal vez en venganzas o tal vez en hablar con otras personas acerca de la situación, bueno, a menos que estén involucradas en esto, ¿no? Pero es mejor mantener como a la raya a las personas que no estén involucrados en esta situación. Después de todo esto, es como que el panorama se te despeja. Llega para ti una época maravillosa donde va a salir el arco iris, digamos, en tu vida, en todo lo que tú te empeñes. Va a salir una nueva luz, un nuevo sol y vas a poder comenzar a hacer realidad sueños y proyectos. Yo a eso no le doy mucho tiempo, digamos que máximo en unos 3 o 4 meses se va a dar toda esta situación de la cual te estoy hablando en este momento. Así que guarda si quieres esta lectura o guarda en tu recuerdo esta lectura que te estoy diciendo, porque mira, el, si has tenido problemas, dificultades económicos y en otros aspectos de tu vida también, inclusive esa situación había estado frenando no solamente tu situación económica, sino que hasta te había estado enfermando por la pensadera, por saber cómo se resuelva todo esto y también todo eso se mejora para ti. La cuestión de tu salud emocional, de tu salud económica, también tu salud espiritual. Esto era como ¿cómo te digo? Como un freno para ti, pero yo te digo que en el mundo, en el universo, no hay nada que sea al azar. Todo está como meticulosamente diseñado para que todo sea para nuestro bien, para que todo sea para nuestro beneficio. Lo que sí dejan para nosotros es las decisiones, la última palabra al respecto, se te ponen herramientas, se te ponen situaciones, pero a la larga tú eres quien debe decidir el final y la resolución de esas situaciones. Em,
Te dicen que tú te mantengas lo más calmado, lo más calmada posible ante esta situación, porque todo se va a resolver conforme tú lo habías estado esperando, tú lo habías estado soñando. Vamos a ver qué más mensajes se tienen para ti, mi querido y mi querida Cáncer, tus guías espirituales en este día de hoy, en esta ocasión. Vamos a ver qué te dice en este momento. Bueno, este es el 5 de pentáculos y está de manera invertida. Me habla acerca de ciertos malos entendidos. Es toda esta situación que te estaba hablando anteriormente. Te dicen que no te prestes a peleas, que no te prestes a discusiones, porque todo esto se resuelve, mejor dicho, como que casi que solito ya. Es como que habías estado rogando, habías estado pidiendo que esto tuviera algún tipo de cierre o de conclusión porque venía muy estancada esta situación, especialmente con tu pareja. Pero mira, todo se resuelve. Te vas a enterar de absolutamente todo, de todo lo que tenga que ver con este problema, dificultad que tú tienes con tu pareja. Ya en cuestiones económicas, lo importante en estos días es que tú cuides tus bienes materiales, no los dejes por ahí o no, mucho cuidado al ir a sacar dinero, al cajero o al manipular cosas de valor. Fíjate bien, cerrar muy bien tus puertas, porque podrían haber amigos de lo ajeno queriéndose apoderar de lo que tú has conseguido pues con tu trabajo y con tu esfuerzo. Vamos a ver qué más te dicen las cartas en esta ocasión. Mira, esto me dice, esta carta es la carta del ciclo, la carta del sol. Me habla acerca de cierres de ciclos, de conclusiones. Ha sido como algo general y las cartas me acaban de confirmar lo que te estoy diciendo hace rato. Es importante dejar atrás todo aquello que tú como que te sientes como muy ligado, como muy ligada a ciertas situaciones que no te están haciendo bien en este momento. Es muy importante que tú sueltes, ya sean cuestiones de relaciones, de cuestiones de trabajo, de dinero, no te estoy diciendo que regales el dinero, ¿no? Sino que como que sueltes el mando de la situación, no trates de controlar tú mismo o tú misma todos los aspectos del problema, dificultad que estás presentando en este instante. Vamos a ver qué más te dice el tarot egipcio para ti en esta ocasión. Bueno, esto me habla acerca de la relación de pareja tuyo, que hay distanciamiento y hay frialdad entre ustedes dos. Precisamente han hablado mucho y han dicho mucho, pero no han llegado como al centro de lo que es el problema, la dificultad que ustedes tienen. Mira, alrededor de la relación de ustedes hay eh, una persona que la verdad es que al parecer es como muy amigo, muy amiga, pero mira que aquí está como dándole a esa otra persona, lo está agrediendo por la espalda. Así es esa persona que te estoy mencionando en cuanto a tu relación. Entonces ten mucho cuidado de no centrarte solamente en el problema central con tu pareja, con tu relación, sino que fíjate bien cómo comenzó todo esto, tal vez por la habladuría de alguien, tal vez por la intervención de una tercera persona. Ahí puedes encontrar la respuesta de lo que está sucediendo con ustedes ahora. No te digo que no tengan ustedes responsabilidad con respecto a su relación, no, sino que a veces sí nos dejamos influenciar por terceras personas y actuamos o valoramos o juzgamos de una mal manera hacia otro. Por último, te voy a dar un mensaje del arcángel Metatron. Te invita muy especialmente a seguir tus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que tienes, muchas ideas dispersas, plásmalas en un papel y comienza a hacer la evaluación de cada una y comienza a ejecutarlas. ¿Listo? A ejecutar una a una cada una de las ideas que has tenido porque te dicen que espere que sucedan oportunidades milagrosas porque así será.
te dice el arcángel Metatrón que él se encargará de abrir tus caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida en este mismo instante. Solo tienes que prestar más atención. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, te quiero invitar a suscribirte, a apoyarme así de esa manera, a comentar, a dejarme un like, así me apoyas para seguir con esta bonita labor. Recuerden que los quiero muchísimo, les envío millones de bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.